Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos hoy a hablar o más que hablar, a reflexionar sobre el cambio que sufre la ciudad a medida que los usos eh, se cambian edificios que estaban pensados para un destino, ese destino o ese uso ya no se necesita, ya no es necesario por las actividades propias de la tecnología, por el desarrollo humano, y eso nos empieza a crear unos vacíos urbanos que pueden ser o potencialidades para el desarrollo o convertirse en unas heridas en la ciudad bien complejas. El ejemplo más sencillo el que vamos a empezar este tipo de reflexiones es el de los teatros. El teatro pensado para cine, más que para teatro incluso. Hoy en día, digamos, el cine ya ni siquiera en centros comerciales, ya lo tenemos en casa, los estrenos, em, y de forma legal además. Ya la idea de ir a cine o de salir es pensar en compartir con alguien más un espacio en un momento diferente, no tanto ya de ver la película. Ese pedazo ya quedó superado. Mientras que esos edificios, aquí vemos uno, por ejemplo, ya no existe el Roxy. No, profe, no está compartiendo pantalla. Ay, gracias. Ahí ya lo ves, Sí, ahora sí, señor. el Roxy. Em, pues queda ahí el vacío urbano. Algunos se simplemente cambian el uso y se vuelven un almacén de gran superficie. Muchos en Chapinero sufrieron eso. Pero entonces viene la pregunta y hoy estamos en un momento en que la ciudad ya no se puede pensar igual. Por ejemplo, esta clase que estamos o esta interacción que estamos teniendo, aquí sería una clase personalizada con solo tú me estás escuchando, pero queda grabada, se sube a la plataforma y los demás compañeros la pueden ver o escuchar, sí. Y es algo y si alguien comparte, de pronto la ven en otro país, que era algo impensable. Lo mismo pasa con toda la red urbana. O sea, ya esa primacía que tenía el desplazamiento para lograr algún servicio, pues no es. O sea, este simplemente es un ejemplo que queda más, bueno, hay dos cosas, el sector de la ciudad que armó y el edificio en sí mismo. Hay piezas, el Roxy no es el caso, pero sí hay piezas de arquitectura de esos teatros que eran totalmente espectaculares. Por ejemplo, este es el Atenas. Este se quemó el 9 de abril del 48, pero sí no alcanzaba a ver una fachada moderna, muy, muy de avanzada incluso, porque pues se hizo al principios de los 40, finales de los 30 incluso. Entonces ya empiezan a ver un poco de acero, o sea, se hizo una inversión bastante generosa. El Faenza, algunos afortunadamente los de la calle 24, que era la calle del cine, este Faenza, ¿alguien habló? Ah, no, es aquí afuera que están haciendo avisos. No, este Faenza tiene una historia curiosa, no viene al caso, pero se hizo el teatro y cuando ya los edificios tan grandes para proyectar películas pues no eran rentables, se volvió Cine X. Entonces era muy curioso que esta fachada y el interior del edificio es muy hermoso, se usara pues con ese fin. Afortunadamente
y varios los compraron las universidades del centro. Entonces el auditorio de la Central, auditorios de la Universidad Libre, auditorios de la Autónoma, para estos teatros, aunque obviamente el interior ya lo cambiaron porque pues ya no era para una proyección de una película, sino ya un auditorio que requiere otras características, pero el volumen y la fachada afortunadamente se llegó a preservar, que esa parte es muy interesante si se quiere. Este es el interior, míralo. Este es el interior del Faenza, este era el interior original. Hay que anotar que en su momento, pues antes de la televisión, que entrara con mucha fuerza, pues el cine era la única, era la recreación más barata, entonces se volvía algo que, pues de uso, aunque Bogotá nunca ha tenido problemas, o sea, la gente en Bogotá siempre ha tenido algún evento de recreación al que pueda exigir. Por ejemplo, esto lo escriben en 1897. Pocas veces la capital de la República había disfrutado de tantos y variados espectáculos como aquellos que se ofrecen en la actualidad. Hablamos de esos espectáculos públicos a los cuales se concurre mediante el pago de la respectiva localidad. Se dice que Bogotá es una ciudad pobre, en la cual nadie gana con qué vivir y que la vida es de reclusión y de escasez. Aquí todos, ricos y pobres, tienen modo de echarse un cuarto a las espaldas y gastar, bien sea unas pesetas o un centenar de duros en divertirse. Bogotá se divierte, ópera, cinematógrafo, toros y zarzuela. He aquí bastante campo para matar la aburrición. Este es de 1897, lo que te decía, y esto es de 1894. Con verdadero gusto hemos visto que el artístico kiosco de la Cámara Oscura, que había en Chapinero, ha sido trasladado al hermoso Parque del Centenario. Se ha formado una verdadera romería de familias pasar diariamente de las espléndidas vistas animadas que presenta el magnífico lienzo del kiosco. Antes del teatro, lo que había eran como diría García Márquez, el carromato, y cargaban la proyección y de noche extendían un lienzo blanco, o sea, la pantalla, y proyectaban. Como el cine era mudo, pues no tenían problema de que si se escuchara o no. O sea, no había ese problema. Y más que contar una historia en ese momento el cine, y eso sí ya es de los directores, no tiene que ver con el espacio en que se proyecta, era de transmitir sensaciones. O sea, para nosotros que nos vemos, bueno, no sé, no habían los vaqueros del viejo oeste, el tren y el asalto al tren, pues eran básicamente lo que se presentaba y no eran muy largas, eran de 20 minutos por ahí, más o menos. Uno o dos rollos máximo de proyección tenía. Entonces se la pasaban por los parques y se vio que podía ser un negocio interesante. Y entonces sobre el sector de las nieves, ubicado donde es el sector de las nieves. Sí, señor. Ah, pero aquí hay un planito, espérate, lo miramos. Este. Esto tiene como aumentar el zoom. Cuando Bogotá se dividía en parroquias, entonces la parroquia de las Nieves. Entonces aquí quedaba la escuela militar donde es el centro internacional. La 26 y llegaba hasta aquí nomás. Eso de partir la 26 para que llegara al centro es ya del siglo XX. Y aquí estaba este es el Panóptico, es el Museo Nacional. Y el cementerio central, así como para que se ubique. Y aquí no había nada. Entonces se iba desarrollando la vivienda por la 13, este es el tranvía, que era de mulas, además, y quedaba esta zona entre el parque y la vivienda, y ahí se ubicaron esos sitios, los recintos bueno, los primeros para llegar. Y este es el primero que quedaba por fuera, pero el señor tenía mucha plata, que es el Teatro de San Jorge, que todavía existe la fachada y ahorita no sé qué es la verdad. Uno esa puerta siempre la ve cerrada y no hay ni un aviso, ni nada, quién sabe qué.
¿Qué pasaría ahí? Pues entonces, en esa franja fue que se ubicaron. Paralelo a eso, aparecían los pasajes comerciales, que eran pues tres, el pasaje Hernández, el pasaje Rivas, ¿si los ubicas? No, esos no, profe. Y este de la Veracruz, este cerquita de la universidad. Pero entonces espérate, los ubicamos para que miremos de qué estemos hablando. Esos eran los antiguos centros comerciales. Los primeros centros comerciales eran los pasajes. Espérate, lo buscamos para que no. Ay, ¿qué hice yo? Es en la décima. Entonces, lo que se hacía era que el almacén, miremos las imágenes, no vamos a entrar. Este lo puede ser un tema que lo tratemos la semana entrante, el desarrollo y cómo ha afectado a la ciudad el centro comercial. Entonces, vas por la décima común y corriente. Ah, pero miremos la fachada sobre la décima si hubiera una imagen. Míralo. Este es el Ríos. Vas por la décima, está esto que parece una casa normal o un almacén grande normal, pero al interior son varios locales con dos frentes nomás, que son los que atraviesan aquí. Hoy es de venta de artesanías, canastos, bueno, lo que está aquí. ¿Sí ves? Y sale uno al otro lado de la manzana. Esos son los. Y este es el pasaje Hernández, que es más play, que además tenía oficina. Cuando se hizo, los abogados importantes tenían aquí en el segundo piso la oficina. Ah, ese sí creo que sí lo ubico. Ese lo han trabajado en mil tesis de grado y cosas de ese. Este pasaje Hernández, sí. Sí, este sí es famosísimo. Pero es lo mismo, o sea, vas en la calle, encuentras una fachada como la que vemos del Ríos, y estos ya son locales más formales y más afrancesados, digamos, porque era el espíritu que se quería traer de la calle protegida, porque realmente un centro comercial o un pasaje traía las cosas buenas de la calle en la medida en que tú puedes conseguir diferentes servicios, diferentes productos, pero no tienes lo malo de la calle, no te mojas, no te roban, no pasa nada de eso. Entonces, ese era como la inspiración, digamos, de estas cosas. Y paralelo a eso aparecían los cines. En 1912 fue que se hizo el Olimpia. Hoy hay no, bueno, no el Teatro Olimpia, ya tiene otra función, hoy queda ahí Colpatria, pero el edificio que conocemos, pues no es el edificio original, porque es de 1912. Pero sí es algo interesante que cuando nosotros teníamos una sala de cine, una nomás, 1912, en Nueva York habían 7.000 salas de cine y en París habían 300. Y nosotros en 1912 teníamos el tranvía de mulas, así el que te mostraba los planitos, ¿recuerdas? Sí, sí, señor. Y en 1900, no me acuerdo si 11 o 13, Buenos Aires inauguraba la primera línea del metro subterráneo. ¿Mm? Hay Como adelantaditos. para tener idea nomás de lo que estaba pasando. Mira, aquí se hicieron varias proyecciones. Esto ya no. Estos eran en el Parque Nacional. Era la fiesta del centenario. O sea, 1810, 1910. Entonces se hizo una feria exposición y se construyeron los pabellones de lo que ahorita solo queda el templete. Y entonces aquí la cosa era maquinarias y ahí se hicieron proyecciones de cine también.
de las máquinas que se llegaran pues a tener. Y a partir de eso pues vieron esa posibilidad. Entonces, esta es la estatua que ves en las nieves, ¿sí te ubicas? Sí, 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 señor. Que ahorita es una plazoleta y eso en su momento era esto. Y ahí quedaba el Roxy. Hola, profe, qué pena en lo tarde. No te preocupes que antes viniste. Estamos hablando de las heridas que causa la ciudad cuando un grupo de edificios ya no se necesita. O sea, su uso ya no es necesario. Y un ejemplo de eso son los cines, los teatros que se hicieron para cine, que es diferente a los teatros que se hicieron para teatro. Me explico. O sea, yo puedo usar un teatro para teatro tipo el Jorge Eliezer Gaitán y proyectar películas. Funciona relativamente bien. Pero un teatro, un cinema realmente es el nombre oficial. Nosotros lo llamábamos teatros, pero realmente eran cinemas. Eh, el cinema no permite otra cosa. Si acaso unas conferencias y ya, pero no permite realizar teatros, no tiene tras escena, no tiene nada de esas cosas. Entonces, o se cambiaba el uso, que fue lo que pasó, o simplemente se demuele y aparecen otros edificios. O lo que puede ser peor, el edificio hay abandonado. Se vuelve la costra del edificio. Entonces íbamos aquí en este Atenas que ninguno de nosotros vio porque se quemó en el 48, lo quemaron en el Bogotazo. Entonces le comentaba a Santiago, Santiago, ¿cierto? Sebastián. Sebastián, perdón. Comentaba a Sebastián que en el momento en que se desarrollan, hablamos de 1910, esa década de los 10, que es la Feria Internacional, bueno, Feria del Centenario, llamémoslo así, más que internacional. Aparecían estos pabellones en el Parque Nacional y ahí se hicieron unas proyecciones de cine. Y aquí, este era el Parque Nacional antes, se ubicados ahí en la 26 con séptimo, cuando Bogotá se dividía por parroquias. Entonces está la parroquia de las Nieves, que es esta de aquí arribita, arribita de la séptima. Si ven que no está roto el parque, no lo atraviesa. Aquí quedaba la escuela militar, donde es el Hotel Tequendama y el Centro Internacional. Este parque también ya, aquí es donde está la Biblioteca Nacional. Y en esta zona, lo que sería la calle 24, 20 entre 23 y 25, incluso un poco en las nieves, aparecían en los teatros. Este grande es el de San Roque, que es un teatro, fue un teatro muy famoso. Hablamos de cinemas, me queda porque es que siempre le dijimos teatro, pero era cinemas, no teatro para representación de teatro, llamémoslo cinemas. Em, Hoy está el edificio, está la fachada y no sé qué uso tiene, la verdad, no hay avisos, no hay nada. Ay, perdón, ¿qué hice yo? Este libro que estamos viendo pertenece a la colección que hablábamos del IDPC. ¿Recuerdan que hablamos hace como 15 días, 8 días? 15 días. Estaba el de... ¿Dónde está el de Luna Park? cuando hablamos del Luna Park, exacto. Pero este también, a diferencia del Luna Park, este sí lo tengo en físico. Sí, sí es descargable. No sé, pues no, la verdad, ¿Sí? no he tratado de descargarlo porque como te digo, yo bueno, lo compré. Entonces, pues no, pero cuando caí en cuenta de que como diablo lo proyecto, pues lo busqué en digital, pero espérate, perdí la página en que íbamos, 124, es la de lo de los cines. Aquí. Y las nieves se convirtió en la nieve se convirtió en ese espacio central. Miren, entonces siempre se marcaban los accesos con esto. Esta, esta cubiertilla marcaba el acceso, a pesar de que la fachada también. Entonces los primeros del 12, del 15, iban a ser bastante republicanos, podríamos decir. O sea, tipo del Congreso, si ven las columnas, el adorno del capitel y esas cosas. Y hablábamos de la aparición también de los pasajes comerciales, que era o fue el corazón del centro comercial, que eran el pasaje Veracruz, el pasaje Rivas y el pasaje Hernández. Este es el Veracruz que está cerca de la universidad
Y está, ¿tú sí conoces el Rivas y el Hernández? ¿Te suenan? ¿Cuál, profe? El pasaje Rivas y el pasaje Hernández. Ah, sí, sí, que está dividido en dos porque eran de unos esposos, ¿sí? No me sé los detalles ahí, pero sí me refería al edificio, pero sí los ubicas, que venden, Sí. si no, ya esa sala, esos detalles, sí no los conocía, pero bueno, la tipología de viaje era esta, que era, ahí fue cuando llegaste, de recoger las calles, lo bueno de la calle, que es tener acceso a los servicios, estar protegido de la lluvia, pues no te roban, no te pasa nada malo, y tienes las cosas buenas. O Y sea, ¿es vivienda también? no, en su momento no, no sé si después, ahorita como que funcione, creo que no tampoco. Y eran oficinas. El Hernández, era el Replay. Era como decir que el centro comercial será Replay ahorita, que nos alejen por los precios, discriminen por los precios. Como un centro comercial donde solo haya Apple, Nike y los restaurantes sean de los Rauch. Una cosa así. Los abogados más famosos tenían aquí las oficinas. No, chévere. Y el pasaje Rivas era el del pobre. Bueno, bien. Entonces sigamos aquí con este. Entonces, Profe, este es, dime. esa historia la cuentan en un capítulo, no sé si tú has visto un documental, unos documentales que hicieron de Bogotá, que se llama Callejeando. No sé si lo Sí, has ahí visto. salen bastantes de esos, sí. Y los Sí, que y ahí, tenemos mi edad sentimos bastante nostalgia porque el plan era ese, era mm, ir a esos cinemas, nosotros les llamábamos teatros, que era de 3, 6 y 9, no habían funciones como ahora que uno va a toda hora y hay algo, aunque mm, habían los cines rotativos, a mí no me tocó los cines rotativos eran solo los X, pero eh, antes, o sea, antes hablo de 50, 60, no sé si ustedes han visto Érase una vez en Hollywood, uy, no, profe. no, deben verla, es muy buena. Eh, la película se ponía eternamente. O sea, tú comprabas la boleta y entrabas en el momento en que estuviera. O sea, podías llegar al final y volvía a empezar y no te sacaban. O sea, te podías quedar todo el día ahí. No es como y luego se cambió al ese que era 3 6 y 9. No habían más funciones tampoco. Vea, pues, profe. No, no sabía. Porque ahí tenía que ver mucho con la proyección. Hoy ya no tiene sentido porque las películas son digitales. Antes eran con rollos. Y las distribuidoras, Cine Colombia, compraba tantas copias. Entonces tenía los teatros relativamente cerca y pasaban el rollo en moto. El mensajero corría al teatro a llevar el siguiente rollo. Entonces, si tú llegabas a las 3 en punto y empezaba la película, sabías que te tocaba el rollo, o sea, que te tocó el teatro de primeras. Cuando llegabas a las 3 y empezaban con cortos, propagandas y eso, es que te tocaba el rollo después. Entonces te daban como 20, 25 minutos que le dan el tiempo al mensajero de ir corriendo con los discos, con los rollos para cambiarlos. Un rollo tiene más o menos 20 minutos, o tenía más o menos 20 minutos de duración. Entonces, era de esos mensajeros que pasaban, sí han habido bastantes documentales también. Este es el interior del Faenza, que es este ¿Profe teatro. alcanzaba a eso? Dime, perdón, no te entendí. ¿Profe alcanzó a eso? Claro, uy, claro que sí. Sí, no, el cine digital es nuevo, es nuevo. No, bueno. Claro, claro que uno veía los mensajeros ahí
volteando en la moto. Y además que era fácil porque los rollos eran circulares, eran pero metálicos, no sé si de acero, me imagino que sí, porque tienen que ser impermeables y todo y protegidos a la luz, porque pues eran como la misma capacidad de los negativos, que si les daba la luz, pues se velaban. Entonces esos de acero sí o sea, uno sí reconocía al mensajero del cine. No sabía ese detalle. Sí, no, hoy sí no, porque entonces de hecho cuando habían que estreno mundial, pues el estreno mundial eran 3 teatros, porque eran 3 copias que habían. Hoy sí ya se puede hacer estreno mundial con, no sé, la cantidad de copias que haya. O inclusive a ti te llega en tu plataforma. Entonces eso también decía que ya no es tanto uso de eso, sino simplemente son procesos de la sociedad que pasan. Entonces, mira, por ejemplo, el Cinetis que se usa se volvió el casino. Así sobre la séptima. Este es un casino ahorita. Aquí sobre la séptima. Y mira 143. Espérate, ya lo ubico. Ok. Este es el San Jorge que les decía. Ese todavía existe, ¿cierto? La fachada está, que era lo que le comentaba a Sebastián, esto. O Sí, sea, la foto. uno pasa y ve esto, pero siempre está así. O sea, quién sabe qué pase ahí. A lo mejor es secuestradores. No tiene allá los secuestrados, no lo sé. Y que queda bien escondido ahí de la principal. Sí, alguna cosa así. Y este fue el primero. O sea, de los que se conservan, o sea, que se conserva el edificio original, este es el más antiguo. Porque como les decía, en el Olimpia, que es en la 26 entre séptima y 13, ahí donde se cierran, abajito de la Torre Colpatria, el edificio existe, Sí. pero es Colpatria, precisamente. Es un banco gigantesco y hubo un tiempo donde fue home office, o bueno, una cosa que vendía artículos de oficina. Se había vuelto un almacén. Entonces, pues aquí se alcanzan a ver los rasgos, pues la simetría, que la estructura es un muro de carga, los altos relieves, ¿sí ven? Para que el darle esto daba la idea como de importancia y nobleza, porque básicamente era lo que se recogía de los teatros griegos, pues, los templos egipcios y eso, que tienen tallado, revelado esa cosa. No sé si ustedes han visto sobre la calle 12 cuando uno sale de la universidad, que hay una casa que ya que compró afortunadamente la universidad, no recuerdo si la autónoma o la central, alguna de ellas, la restauró y ahí están las pirámides. ¿Cuál, profe? 12 Diagon- con. diagonal a la universidad. Espérate a ver si la encontramos en Google Earth. Dale. Ay, toca cerrar aquí. Está y aquí en Google Earth, aquí. Ah, bueno, este lo tenía listo para montar La tristeza de la calle 24. ¿Este lo han visto? Es el sitio. Hoy no sé qué funciona ahí, es como un banco o alguna cosa así. Este teatro era muy bonito. La última película que dio fue a las 9 de la noche, Misión Imposible 1. Y aquí hicimos una fila y lloramos y nos pusimos muy tristes. Y además porque la última película fuera Misión Imposible, eso era una tragedia. En vez de poner una película buena para cerrarla. Y aquí quedaban los cinemas. Ah, ese sí lo molé. ¿Los alcanzaste a ver? Los cinemas aquí no. Sí, creo que sí. Eran 4 cinemas y uno aquí en la esquina que era el Cinema 7. No sé por qué el 5 y el 6 nunca se supo. Pero bueno, les iba a decir que íbamos a ver qué era. De la 12 con algo. De las pirámides. La casa sí. Entonces Universidad de Gran Colombia sí la encontramos fácil.
aquí en este parqueadero. Bueno, me fui una cuadra más abajito, ahí donde está el bus y no nos va a dejar ver la casa, es esta casa. Y uno no se puede mover hacia allá. Ay, creo que espiché el botón que no era. Ah, lo compré el Rosario, qué bueno. Y aquí de frente y ojalá no nos quede el bus tapando. Eso es. Mírenlas acá. Si ven que es muy parecida la fachada, esa era la idea de darle como solemnidad a los edificios. Pero de todas maneras eran conscientes que ya estaban en el siglo XX, entonces pues no aparecen las columnas y el capitel y los detalles pues clásicos. Pero de todas maneras sí hay una sobriedad que es pues importante. Y esto era una casa, una vivienda. Ay, otra vez puse lo que no era, Dios mío. ¿Y la arquitectura cómo se llama? Pues, o sea, ese tipo Esa puede ser una modelo. protomoderno. Porque proto es antes de la modernidad, pero sí hay unos indicios que son eso. ¿Por qué no es modernidad total? Porque de todas maneras tiende al adorno. Y al adorno porque sí. O sea, no es. Esa pirámide que veíamos no era necesaria, o sea, no tiene ninguna función. Mira, Más mira, por ejemplo, decorativo. exacto, entonces por eso no podemos hablar de un modernismo como tal, que ese ya lo quitan, que sí, pues, ese es, por ejemplo, el edificio Bengochea. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, mira, por ejemplo, aquí, no se nota muy bien porque igual no, si ven estos adornos, Sí. aquí en la fachada, entonces esto es como ¿cómo se llamaría eso? Las caperuzas de los faraones. Y aquí Ok. hay un balcón, entonces, ¿qué pasaba? El tipo sale y se siente un faraón. Entonces, eso es protomoderno, porque eso no tiene que ver con el modernismo es más hacia el edificio Bengochea. Ubicados en el edificio Bengochea, todo queda en la universidad. Aquí. Este edificio. Si es que aparecen que ya no, hay cosas que se ven bonitas, o sea, esta curva es muy bien, el balcón, mira cómo cierra ahí, eso está perfecto. Y nada sobra, a diferencia de lo que veíamos ahí que le podemos quitar las pirámides y no pasa nada. Eso es chévere. Este edificio es muy bueno y además que lo podemos ver todos Sí. los días. Tiene Sobre el cálculo para el L. del Es, LC. sí, pues está la Luis Ángel. Este edificio de hecho es donde están, son las oficinas de la Luis Ángel. Aquí trabajan bueno, la parte cultural del Banco de la República. Esta es la oficina. Los curadores de las exposiciones, todo eso trabajan acá.
que era, ahí sí como se nota, edificio de vivienda, con un detalle bien interesante que se ha perdido. Miren que los edificios de vivienda, conjuntos y en general, solo tienen un acceso a la calle. En cambio, miren aquí que los apartamentos, o sea, el apartamento del primer piso tiene su acceso directo. Este es el acceso a la escalera para los pisos de arriba. Y estos apartamentos de aquí también tienen sus puertas. O sea, esa relación con la calle, esa vida de la calle se ha perdido. Y eso también hay algo que reflexionar cuando pues ustedes hacen sus ejercicios de vivienda, y cómo es esa relación con el primer piso. Entonces, estos señores de aquí pues salen directamente al, pues a la calle. Bueno, pero sigamos con los cines. Esta pregunta, antes de seguir con los otros, me parece pertinente, ya que ya que sabemos de qué estamos hablando. Bueno, no tanto. Aquí. ¿Qué pasó con nuestro patrimonio? ¿Quién quiso asesinar nuestros recuerdos? ¿A dónde se llevaron la esquina de nuestra primera cita, el teatro de nuestro primer encuentro, la sala de cine en donde vivimos las mejores películas de nuestra época? Solo quedaron en pantalla de nuestra memoria, como si solo en el espejo del recuerdo pudiéramos encontrar lo que fuimos. La historia de las salas de cine en Bogotá no tiene testimonio. Nos arrancaron pedazos de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra juventud, los testimonios, los mejores momentos. La ciudad ha quedado sin historia, sin muros que la sostengan y dan fe de lo que un día pudieron ser. El esmero de sus arquitectos por bien llegar, ¿qué? Por llegar bien y con orgullo a la modernidad se perdió. Nadie amó la ciudad, nadie la cuidó. Ese pedazo de pared que fue testigo ya no cuenta nada, se fue. Cabría ver lo que dice la antropóloga Mónica Terrien. En su trayectoria, las maneras como experimentamos rutinariamente la ciudad y cómo nos relacionamos con ella fueron adoptadas y aceptadas por unos, anheladas o resistidas por otros, por considerarlas adecuadas y necesarias o forzosas y denigrantes. Sin embargo, no fue siempre esta la situación. Entonces, les muestro el Teatro Olimpia, que era el que les decía. Era mucho más grande, pero este era el acceso. O sea, en esta proporción llegaría por acá. Y hoy en la real, ese teatro, ¿dónde está el Google Earth? ¿Será que existe por Teatro Olimpia? Claro que no. Pero hagamos el deber. Claro que no. ¿Qué? Torre Colpatria. No diga que lo tumbaron. No, está ahí todavía. ¿Sí? ¿Dónde es? El Olimpia, sí. No me. Ah, no, acá está. Ay, qué susto. Hubo susto, hubo susto, hubo susto. Esta es la foto de la que vimos. Este era el teatro. Que sale en. Me quitaron el nombre, Sí, ¿cierto? porque Yo ya lo no es. tenía. No, que es Colpatria. Yo siempre he visto que dice Colpatria. Bueno, hubo un tiempo que decía Office Depot. Pero sí tenía el Olimpia, ¿no? O me lo imaginé. Pues cuando hace unos años, sí, cuando era el Olimpia. Ve. Y sale en la gente de la Universal. Ya. Sale como teatro de películas X. No sé si en algún momento llegó a ser. El Faenza sí llegó a ser teatro de películas X, eso sí.
Profe, y digamos en las características como las que nos dejaste en el trabajo, uno podría clasificar al Olimpia como patrimonio, Pues ¿cierto? claro que sí, espero que sea patrimonio. Ahora falta que ni siquiera sea patrimonio. Ah, No, ok. pero claro que sí. O sea, más allá de si aparece o no una declaratoria, Ujú. sí está en el core. Estos son recintos o son, ¿cómo llamarlo? Sí, son recuerdos de la ciudad y hay que preservar. Además, esta fachada es súper moderna, súper bonita con prefabricados, porque era en estos teatros, a diferencia, pues, cuando uno va a un cinema, digamos Gran Estación o eso, que son varias películas, está la zona de comidas, hay un holcito y eso, y va uno a la cena que le toca, ¿cierto? Eh, Aquí era básicamente, había un foyer como en los teatros de teatro. Y en ese foyer habían los avisos de las próximas películas, también estaban las zonas de comidas, pues se fumaba adentro y se fumaba afuera, pero la gente que tenía más respeto salía a fumar ahí a ese foyecito. Y la relación con el piso era mucho mejor que ahora, o sea, con el exterior. Ahora simplemente adoquinaron y esto tenía unos jardincitos, creo, la verdad, pues hablo de hace 30 años, entonces pues no, y a pura memoria, pero este es el Olimpia. Y así pasa detrás de esto está el CID, es que era el que les mostraba al principio. Se va uno por este callejoncito y llegaba al CID, Sí, había como una continuidad de teatro, ¿sí? sí. Y estaba el cinema de Terraza Pastel y el embajador. O sea, aquí el embajador era la sala de cine más grande del país. Era para 1000 personas. Ahora, uno también entiende que llenar con una película 1000 personas, pues no da, no da. No, para el gusto de todo el mundo. Aunque yo sí estuve en varias funciones que se llenaron. Ahí vimos la lista de Schindler y la estrategia del caracol con llenos. ¿Qué es este? Este bloque, esta cosa gigantesca, es el Teatro Embajador y este era el Metropol, que era el chiquito. ¿Cuál es el que tiene el cine ahorita? Cine Este, Colombia. no, siempre fue de Cine Colombia, el edificio, Mm, sino que era antes una sola película, entonces era la pantalla más grande, porque imagínate una pantalla de aquí a acá, y era una sola película, ahora son como 6 cinemas, creo, una cosa así. Es un edificio de cine bastante, pues, para, no sé, 80 personas cada película, me imagino, qué sé yo, una cosa así. Y este también era un edificio así, mire. Entonces uno puede, esto sí quedó cerrado hace muchos años. No sé qué ha pasado aquí, pero también era un cinema, también era para cine. Este era el hermano, lo llamábamos el hermano pobre del embajador, con sus hermanitos pobres. Ay, pero hay unos perritos, ojalá los cuiden mucho. Y este era el acceso, o sea, todo esto era una sola sala de cine. Ah, entonces lo dividieron para Lo que las hicieron fue varias salas. dividirlo, sí, claro. O sea, digamos Mm, que eso está bien porque pues se reinventó y si iba gente a ver cine, pues seguirá yendo gente a ver cine. Y pues tienen más opciones porque además da la ventaja de los horarios. O sea, tienen esa posibilidad. Y digamos desde ese punto de vista, esta calle pues seguía teniendo pues un poco de vida. Por aquí quedaba Inravisión antes, aquí, esta la demolieron. O sea, aquí se emitía la televisión. Bueno, pero digamos que ya hay un trabajo de espacio público. Pero miren un detalle que es importante. Pregunta, ¿por qué pasa esto? Que no era el tema, pero nos ocupa. ¿Por qué pasa esto y por qué pasa esto más allá de que la gente, de que hay pobreza en la ciudad?
No sé, profe. Porque igual el sitio es bastante frecuentado. Como para No, decir que haya como un no, olvido o algo no así. es bastante frecuentado. Ya no, ¿No? no, ¿Ya no? ya no. Bueno, sí. Se deja de usar. O sea, Por- hay tráfico, pero vehicular. mm, O sea, tú vas en bus, tú vas en ese. Entonces, una pregunta, ¿hace cuánto no vas a pie allá? mm, Dices, nunca he ido como a un pie. mes. Por aquí va la buseta que va a la universidad, me imagino. No, sí, yo voy a ver películas allá. ¿Al Allá embajador? sale uno oliendo a maíz pira terriblemente. ¿Aquí al Pero embajador? sí, Pero mira que a esta hora, o sea, a la hora de la foto que no hay película, paré de contar. sí, sí, es lo único como que. Exacto. O sea, lo Y que hay en el embajador cuando hay es. mercado de pulgas, también Pero se esos son los llena domingos. bastante. Sí, Los domingos del mercado de pulgas. Entonces ahí viene eso. Y eso era lo que me refería con el problema de las costras de la ciudad. ujú. Y eso es lo que pasa con los teatros de San Victorino. O sea, estos mismos que habían así pequeños como este, quedaban en San Victorino. Y pues se acabaron. Bueno, sigamos aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los teatros del siglo XXI? Pues que cambió el cine. No el cine, el contenido de las películas, sino la forma de verlas. O sea, ya pensar en esa sala de una película que llene mil personas, pues será en el estreno y para de contar y eso. Entonces hay que, o tuvieron que reinventarse y muchos ya no dan. Entonces aparece una de las cosas que influye mucho en eso, en este fin, es el VH, o en su momento fue el VH, porque ya uno podía alquilar las películas, o sea, no voy a hablar siquiera de la piratería, porque podía comprarlas más baratas, pero bueno, podía alquilar las películas y la mitad de lo que pagabas la taquilla de una persona, la veía toda la familia y las veces que quisiera. Sí, claro, pero pues no es lo mismo, ¿no? No, por eso, pero ahí nos referimos es al hecho de ver la película. Entonces Ah, bueno, tuvieron que se va refugiarse, cambiando el claro, tuvieron que formato. refugiarse en el centro comercial, donde ya no es solo el cine, sino va al cine con la experiencia de la comida, con la experiencia de tal cosa, con la seguridad de lo que hablábamos, por eso hablábamos de los pasajes. Porque lo que tú dices, me imagino que no vas al embajador a las 11 de la noche, ¿o sí? Ah, no, yo no. No. En cambio, uno sí puede decir, voy a Gran Estación a las 11 y salgo a las 11 de la noche. O voy al Andino, salgo a las 11 de la noche y salgo a la zona T. Sí, claro, es un cambio ahí de. Entonces ahí se juntó todo, en que ya el cine como tal dejó de ser, dejó de ser el plan, necesitaba un refuerzo y ese refuerzo lo encontró en las zonas comerciales. Pero entonces quedaban estas zonas o estas construcciones diseñadas, que era el problema. O sea, el interior de un cine solo sirve para cine. Entonces, por ejemplo, el cine Palermo se me dio tristeza también. Ese queda en la 43 con 45 con 13. ¿Sí saben qué hay hoy ahí? No, ni idea. Ya les muestro. Como un ara o algo así. No. Universidad Piloto para poderla encontrar fácil. Ah, ok. ¿La católica? Piloto. Uy, pero qué demora en encontrar la piloto. Rendía más a pie. Aquí queda el cine. Este es el Teatro Palermo. O era el Teatro Palermo.
Y en efecto me dicen en la cuadra que no era, perdón. ¿Dónde está la 45? Ah, es que la pelota que preguntaba era esta. Ahora sí, 45 con Caracas. Este es el Teatro Palermo. O era. Y ahora es Palermo Villares. Bueno, pero por lo menos le conservaron el nombre. Y las columnas en los billares. Y esto ya abrieron o sea, sí, o sea, ya por dentro nada que ver, o sea, no, otra vez entré, no a jugar porque juego muy mal, sino a ver pues qué habían hecho. Y pues nada, o sea, no queda ni la inclinación del suelo. Y obvio, porque si inclinan el suelo, pues no se puede jugar billar. Y es una cosa que venta de aretes y cositas ahí sin mayor cosa. Aquí quedaba el Radio City también. Ya vamos, que era otro teatro bien concurrido en su momento. Con la 42, ¿cuál será la 42? Bueno, es una venta de arepas. Las mejores arepas de Bogotá, para no ponerme a buscar y ponerme triste. Plaza de Lourdes. Y en Chapinero es exactamente lo mismo. Ahora, he de decir que afortunadamente conservaron las fachadas. Profe, pero digamos, para declarar patrimonio, ¿tiene alguien que El dueño, postularlo digamos la misma entidad se encarga de ver en la ciudad qué es lo que se conserva o lo que no? no, lo solicita el dueño. Y De casi nadie lo razón. solicita porque eso le trae unos problemas. En la medida en que para intervenirlo necesita autorizaciones, pues todas las cosas del bien de interés. ¿Qué ventajas tiene? Ujú. Que no paga impuesto predial y que si conserva el uso original, o sea, si es una casa y se sigue siendo casa, no la vuelven oficina, los servicios públicos son estrato 1 Ok, y no más. Entonces, pues para muchos no vale la pena. sí, no es conveniente. Ahora, yo no sé, y eso habría que mirar en el nuevo pod, si quedó que algún tercero, o sea, cualquiera que pase pueda decir, yo quiero que ese edificio sea patrimonial, porque es de Triana, porque es de tal arquitecto, porque cumple con las condiciones que vimos. Ujú. Eso Sí, sí, no sé. Hablaban de que lo iban a poner, pero no he mirado. Este cine que queda al interior de un pasaje, a ver si lo podemos mirar. Ah, pero por la Caracas se ve mejor, perdón. Aquí tal vez sea mejor por la Caracas. Este era el pasaje replay, o sea, antes de que hicieran Unicentro, este era el de la gente de bien, ok. De Seguros Bolívar. el de Seguros Bolívar. Pero aquí por la Caracas, aquí está. Exactamente. Esta era la entrada del pasaje. Y allá en la mitad, o sea, entras tú y a un lado había la entrada de un cinema que quedaba dentro del pasaje. O sea, antes de que ya los cinemas se iban acomodando los cines a meterse en los centros comerciales. Y así iban acoplando a eso. Sí,
y después eso. Pero entonces, bueno, digamos que en este caso, pues no hay problema porque el cine ya estaba dentro. Creo que ahorita es una iglesia o algo así. Muchos se volvieron iglesias. La oración fuerte del Espíritu Santo, la yo no sé qué tal, porque igual era un teatro. O sea, ya estaba la silletería, ya estaba la pendiente, ya estaba el sonido. Esto no era un cine. Este cine no, o no sé, a lo mejor sí, pero no me acuerdo que fuera un cine. Pero sí muchos se volvieron así. Esto que es creciendo en gracia. Yo estudié ahí, ¿Estudiaste acá? en el San José. Esto era un colegio, ¿cierto? ¿O es? Sí, ese sí. Pues un tiempo fue la San José también. Mm. Entonces viene la pregunta y será o será el trabajo, digamos, del segundo corte, de pensar sobre el sitio donde están trabajando, qué conservarían. Ahora también puede ser que no van a conservar nada y que no hay nada, o sea, materialmente nada absolutamente. No para declaración patrimonial, sino más bien, más que, digamos que este primer corte fue hacia la parte constructiva, hacia al material. Pero recuerden que hablábamos de que hay dos tipos de patrimonio, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, que es el que no se percibe, digamos Carnaval de Barranquilla, digamos, no es que nosotros no tenemos carnaval ni fiestas ni nada de eso. La Semana Santa en Popayán, por ejemplo, ese es patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, la invitación es a reflexionar sobre lo que están trabajando, si hay algo que conservar, incluyendo lo que sea inmaterial. Entonces, aquí uno diría, y volviendo a lo que alcanzamos a leer, esa pregunta que se hacía la arquitecta que escribía, que decía, yo iba más o menos lo que yo les iba comentando. Entonces, ese recorrido de cines de gente desparchada viernes, sábados y domingos, em, y además que era cine, había cine comercial, claro, pero también había cine de culto. Entonces uno miraba mal a los que iban a ver Misión Imposible y nosotros íbamos a ver alguna película de Wim Wenders y nos sentíamos moralmente superiores. Nos seguimos sintiendo moralmente superiores. Em, entonces esa parte sí pertenecía, digamos, a ese, a ese sentir inmaterial de una época. Entonces sería interesante que lo encontráramos, que lo buscáramos. Por ejemplo, si yo les preguntara hoy algo que no sea material, o sea, algo que los identifica a ustedes, que identifica esta época, ¿qué sería? Si lo hay, ¿no? También pueden decir esta época nada, y a su generación, ¿qué sería? No sé, yo pensaría, de pronto irme por el lado de cuando niña, que jugaba yo en la calle y eso, y que pues ahora los niños solo los enfocan en un celular y ya, Bueno, esa es su diversión. pero en tu calle, Sería o por sea, ejemplo. no era solo tú, había alguien, por ejemplo, Ah, sí, sí, más. sí, pues digamos, yo vivo en barrio y pues tuve como esa infancia chévere de jugar con todos los niños de la calle y demás. ¿Y donde estás trabajando existe eso? O sea, trabajando en tu Eh, proyecto de taller, ¿no? No. Ah, ok. Sí, porque bueno, es que lo que Mm, estamos hablando es de taller, no va dirigido todo eso a lo que hablemos es mm, no, pues es que el barrio la verdad es que no tiene mucho. O sea, y no hay todas las niños jugando, preguntas. y no hay niños jugando en la calle. Ah, bueno, sí, pero Ah, bueno, es que a eso me refiero con lo inmaterial.
O sea, encontrar algo, no es necesario que vayan y eso, claro que no. Pero sí se pueden hacer alguna investigación, algo de lo que esté pasando. O sea, por ejemplo, ¿tú qué taller estás? El cuarto. Cuarto, o sea, tienes la Gran Colombia. Ujú. ¿Cómo se creó el barrio? Ustedes eso lo han dicho Jijué 1000 veces. Sí, por invasión. ¿Y qué los une? Y no me ¿Qué los digas que une la a ellos? bandeja paisa como dijo esa periodista de Caracol. ¿Qué los une? Pues digamos que fue como una zona de recicladores, bueno, y ellos tienen como el objetivo de crear un taller o algo así donde puedan meter todo su material para reciclaje o algo Bueno, así. entonces eso ya es algo donde y no hacen festivales, fiestas y cosas, yo creo que sí. Algo Sí, de eso no sabe. sí, lo Eso, enfocan más para los niños y los entonces abuelos. esas cosas inmateriales es lo que te digo, es lo que tenemos que encontrar y hablar de ese patrimonio inmaterial, Ok. que también se puede convertir después en algo que se vuelve material, me explico. Tú dices algo con niños y actividades que hacen. Entonces, cuando se junta eso y se vuelve importante, eh, para que nos entendamos, el Sambódromo de Río, ubicada en el Sambódromo de Río, no, ya lo ponemos. Sambódromo, que no sé si es con Z, creo que es Sambódromo Río de Janeiro. Esta es una construcción que está todo el año abandonada. Solo la semana del carnaval lo usa. Esto se construyó porque existe o sea, ese patrimonio inmaterial tan fuerte que era el desfile de las escuelas de samba, forzó a que se construyera esto. Así se usara 3 días al año. ¿Ves? Eso es lo que te digo, de que encontrar lo inmaterial que se vuelva tan grande, tan fuerte, que se pueda construir algo después. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, sí, darle un significado o algo así. Sí, darle una espacialidad a eso. Entonces tú dices, cada tanto hacen algo con viejitos y con niños, entonces voy a proponer, no lo van a hacer, simplemente marcar lo que es un espacio, un edificio que tenga tal, tal, tal. De pronto es hasta lo mismo que estés haciendo en taller, qué sé yo. ¿Qué estás haciendo en taller, entre otras cosas que uso? Pues voy a hacer como un centro de servicios, como el de Colsubsidio, que tiene Mm, como varias actividades, para como niños un y cubo. para niños y viejitos, ¿ves? Ujú. Entonces allá los vas relacionando. Entonces dice, esto aparece ¿por qué? Porque mire que estos señores hacen, Ok, ok. Ya ahí lo voy enfocando más. y ahí se preserva. Ujú. Bueno, creo que sería eso por hoy. No sé si tienes dudas, preguntas, o hasta medianoche hay plazo de subir la tarea, ¿no? Del primer corte. Bueno, profe. Yo quería preguntarte, es que me pusieron un trabajo de, de realizar un barrio, pero que pues tenga como significado histórico. Entonces quería ver si, ¿Cómo dónde es que así? consigo lo de Ah, lo de Luna Luna Park. Park, sí, como volverlo a plantear, Claro, mira. dejándole ese Entras a la página del idpc.gov.co. IDPC. ¿Mm? Sello editorial Ujú. IDPC y te llenas de paciencia, no mentiras, puede. Me imagino que tú sí tienes una conexión buena. Sí,
Se me va la señal. Espérate, le cerramos para que cargue. Ya. Entonces aparecen nuestras publicaciones, audiolibro, tal. Y está el catálogo. Y ahí, O sea, ahí lo bajas, busco. buscas el catálogo. Entonces hay unas que se descargan gratis, otros sí toca comprarlos y otros se pueden ver y no descargar. Ujú. Entonces, el que miramos, espérate, ¿cuál fue el que miramos? Ay, este le bajaron. A mí me costó un montón cuando se compró. Bueno, y se tiene paciencia porque los libros bajan. Los que tienen precio cero, sabes que los puedes descargar gratis. Ah, ok. Voy a cacharrarle. Ay, espérate. Creo que era esta, La Rueda de la Fortuna. Parque Luna Park, sí, este será. Pero no le dices que. Ah, sí, ¿sí ves? O sea, dice 1910. Está. O sea, el libro se llama Parques de Diversiones y Renta Urbana en el Lago Gaitán y Luna Park. Ok. Entonces miras así, dice, vale 35 comprar. Entonces no te desesperas, sigues bajando. Y ahí está la. La No se puede previsualización. descargar, pero se puede ver gratis, como hicimos. Ah, bueno. Bueno, profe. Vale. Muchas gracias. Todos los libros tienen previsualización gratuita. Y los que dice cero, pues se pueden descargar. Bueno, entonces, no Bueno, siendo más, muchas gracias. vale. Entonces recuerden que la entrega es del primer cortes hasta hoy a medianoche y vayan pensando en el sitio de taller en el mismo. O sea, todo lo que vamos a hacer está enfatizado, se va a centrar en eso, en el coso para ir retroalimentando las cosas de taller. Entonces, también vamos a justificar patrimonio inmaterial. Ok, profe. Vale, Vale. Listo. Muchas gracias. a ti. Gracias, Brandon. Brandon, ¿tienes dudas, preguntas, cosas? Comentarios. ¿No? Se fue, Bra. Bueno, qué chévere. Bueno, feliz Chao, profe. semana, cuídate Muchísimas mucho. gracias. Chau. Bueno, chao.